Bien. Perfecto. Ahí llegó Nela. Bien. Bien, ya se están empezando a integrar eh, distintas personas. Les agradecemos ya, es un horario distinto y ya tenemos una jornada triple, lo cual hace bastante interesante poder ir viendo, no sé, a lo mejor ver todas, ver alguna que les interesa, así que esta sería la segunda del día. Muy bien, acá ya está Nela, así que le vamos a dar la invitación. Recordarles también que escribiendo sus preguntas, sus consultas del tema del día de hoy. Ahí se está integrando Nela. Hola, Nela, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Hola, muy bien por Qué acá. bueno. Y lo bueno es que el día de hoy nos vemos y nos escuchamos bien. Sí, no estamos pegados, estamos fluidos hoy día. Estamos fluidos. Oye, Nela, bueno, te doy la bienvenida nuevamente. Eh, Me imagino a lo mejor que todos ya conocen a Nela, pero para los que no, Nela Silva es docente de nuestro instituto. Ella es psicóloga y magíster también y se ha especializado tremendamente en el área de la psicología analítica junguiana, donde también contarles que Nela va a realizar un curso con nosotros que está disponible, que es un curso de introducción a la psicología analítica junguiana, que pueden visitar también ahí en nuestra página web o pedir por nuestro mail instituto sericonciencia@gmail información de este tremendo curso que vas a estar impartiendo ya prontamente. Quedan unas Sí, 3 semanas para aprox, ¿no? Para que comience el curso. estamos ya en la previa, de alguna manera. Están todos súper invitados Así y es. esta conversación precisamente nos muestra un poquito de muy a grandes rasgos de qué se Mm. trata este curso, ¿no? Así, porque, bueno, hay muchos contenidos, pero uno de ellos tiene que ver con el mapa de alma de Carl Jung, y qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, y que, bueno, que es un poco lo que quedó como pendiente de la semana, y ahora lo vamos a retomar, pero ya con todo. Así que desde ya, amigos y amigas, comiencen a hacer sus consultas, sus preguntas del tema, y bueno, Nela, entonces el mapa del alma. Ujú. ¿A qué se refiere Jung con este mapa del alma? ¿O a qué nos referimos? ¿O qué podemos entender con el mapa del alma? Sí, Jung lo que trató de hacer es mostrar como una imagen, una foto de cuáles fueron sus trabajos clínicos y su propia experiencia en la exploración de su propia alma, ¿no? Sabemos que el alma es algo que es Mm, indeterminable, ¿no? Que ya solo con nombrarlo, de alguna u otra manera estamos dejando mm, muchos aspectos afuera también, ¿sí? Entonces, como es algo indefinible, es algo mm, indeterminable, Jung lo único que hace es tratar a través de su experiencia clínica con pacientes y de su propia experiencia, mostrarnos más o menos un mapa de la psique, ¿no? Una foto, una cartografía de esta psique, para que más o menos pudiéramos acercarnos a lo que entendemos por alma o psique dentro del ser humano, ¿ya? Ahora, creo que es importante, Claudio, contextualizar un poco y mencionar de que no mm, es Jung, ¿sí? El que de alguna manera toma el concepto de alma y lo utiliza, sino que vienen ya muchos filósofos, muchos teólogos desde la Edad Media y anteriormente, hablando y tratando un poco de explicar y enumerar qué es el alma. ¿Sí? Entonces, desde ahí, mm, bueno, sabemos que Platón ya lo mencionaba, Sócrates, Anaxímenes, Anaximandro hacen una discusión súper importante en torno a la dualidad de alma y cuerpo, ¿sí? Sabemos que desde, de alguna manera, la filosofía más Vedanta, el término Atman, que tiene que ver con soplo, se denomina alma. Sabemos también que desde los hebreos el término nepes significa aliento y también lo denominan como mm. alma. Y desde los griegos está el término psique, que es energía o fuerza vital y que también lo utilizamos para alma. ¿Sí? Por lo cual esta búsqueda de la comprensión del alma viene desde que el ser humano pisa la tierra y desde su propia existencia, ¿no? Y hoy día seguimos en esta búsqueda infinita de poder comprender qué es el ser humano y por supuesto qué es su alma. Y totalmente como dices, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre se ha tratado y se ha cuestionado estas preguntas, ¿no? De Exacto. qué es el ser, qué es el alma, por ejemplo. Pero mira, dice el mapa del alma. Se propone también desde la psicología analítica como una estructura para poder comprender el alma. Sí, sí, no, de alguna manera lo que hace Jung a través del trabajo clínico con sus pacientes, análisis de sueños principalmente, utilizando la mitología, Mm, es que se empieza a dar cuenta que todo ser humano
trae como una estructura básica. Se va topando con temas repetitivos en los sueños, en los mitos, y por lo cual nos va mostrando una foto de esta psique, ¿no? O de esta alma. Y lo primero que plantea Jung, ¿no? Es que esta alma es un ser total, ¿no? Y desde esta totalidad es que podemos dividirlo, subdividirlo en tres niveles, que es la conciencia, el inconsciente personal biográfico, que es lo que plantea Freud también, y una añadidura que es lo que diferencia a Jung de Freud y por qué Jung está tan en boga hoy en día, que es el Mm, inconsciente colectivo, ¿no? totalmente, totalmente. Y ahí también como que un poco preguntarse, ¿no? Como, y el ego o el yo, ¿no? Hacemos una diferenciación con estos tres niveles. Y en este sentido, ¿cuál sería como la relación entre el yo y la conciencia, por ejemplo? Ajá. El yo es el centro de la conciencia, ¿sí? La conciencia es su campo, ¿ya? Y el yo es el centro, es el rey del fondo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, Ajá. el yo es precisamente el que da cuenta, ¿no? El que percibe en el mundo externo, reconoce, diferencia lo que es y lo que no es, por lo cual es el centro de nuestra identidad también, de cómo nos definimos, ¿sí? Y por supuesto, va construyendo una imagen de una persona o una máscara que es cómo nos mostramos hacia el mundo y cómo logramos una adaptación social adecuada y aprobada en este mundo. ¿Sí? Por lo cual, Mm, el ego Entonces, es parte de este mapa del alma y la verdad es que es una parte fundamental de este mapa del alma. qué interesante, porque en ese sentido el yo no representa la totalidad de la psiquis, sino que representa una parte de la psiquis. Y es Exacto. como que el yo, en esta como esquema, tiene una ubicación que estaría en el centro, ¿no? Y es, de alguna forma, el yo es el que se da cuenta de todos estos fenómenos. Exacto, es el que nos permite hacer el autoconocimiento y el que nos permite reconocer externamente también cómo hoy está el mundo y cómo nos impacta. ¿Sí? Sin el yo es muy difícil poder realmente hacer un camino de autoconocimiento y es muy difícil también poder reconocer qué es lo que ocurre en el mundo, qué me pertenece y qué se Mm. diferencia de mí. Ya, Nela, entonces como desde este panorama, ¿no? El yo, de alguna forma, que lo podemos entender como el ego, ¿no? Sí, Como sí, desde la sí. psicología Es analítica, un perfecto. sinónimo. Entonces, el yo, si lo ponemos como acá, se relaciona como con el consciente, el inconsciente y el inconsciente colectivo. ¿Es este el que se relaciona con estos tres niveles? No, Como porque que no, A ver, porque el ego, el yo, está en el centro de la conciencia. ya, Por lo perfecto. cual, Entonces como que estaría en el centro y estos estarían alrededor, ¿no? por decirlo de alguna manera, sí, pero para Ajá, explicarlo más esquemáticamente, tenemos el yo en la parte más ya, superficial de la realidad, este es el mundo externo, y vamos a encontrar ajá, capas más profundas, aquí tenemos este inconsciente biográfico personal, y más profundamente así tenemos este es. inconsciente colectivo. ¿Sí? Por lo cual, este ego se vincula con el mundo externo, pero a la vez también se vincula con el mundo interno. De hecho, el ego es precisamente Ahí, el que permite relacionarnos con ambos mundos, ¿no? El que media entre las necesidades y demandas de afuera y las demandas y necesidades propias. ya, perfecto. Y en ese sentido, como el yo tiene esta distinta relación, ¿no? Con lo externo, con lo interno, Ajá. esto tiene que ver con, con los tipos de personalidad, así que plantea la psicología analítica junguiana, me refiero a los tipos así como extrovertido, introvertido. Exacto, las tipologías junguianas son precisamente qué actitud tiene el ego, ¿no? O de alguna u Mm, otra manera, qué tipología, qué personalidad o qué características más relevantes, ¿no? Tiene este ego para poder relacionarse con el mundo o relacionarse con el mundo interno. Entonces, podemos hablar de un ego o un ego que mm, tiene más características extrovertidas y que está más pendiente de evaluar la realidad externa, ¿sí? Y tenemos un ego que puede ser introvertido y que está más pendiente de las necesidades del mundo interno o de cómo le afectan internamente los estímulos del exterior, ¿sí? Y ahí hablamos un ujú. poco de la tipología, ¿no? Oye, y esto es bien interesante porque muchas veces el poder entender el tipo, ¿no? Con estas características, también facilita mucho el poder relacionarnos con los demás.
Exacto, También, porque ahí uno dice, ah, esta persona es mucho más extrovertido, con todas las características que podemos anunciar de ahí. Yo soy más introvertido, entonces, ah, por eso, pero en cuando él me definitiva, presiona, porque yo me puedo abrir, yo me encierro, exacto, ¿no? exacto. Y en definitiva, Claudio, yo lo veo más como una herramienta tan importante para autoconocerse, ¿sí? Para comprenderme a Mm, mí, ¿no? Y poder decir, ok, yo soy introvertido, prefiero quedarme, no sé, leyendo un libro, qué bueno, ¿no? No me esfuerzo, aquí entra la máscara, ¿no? No me esfuerzo a tratar de ser extrovertido porque es más aprobado, perfecto, ¿sí? claro. Em, y en ese sentido, ¿existe un camino, por ejemplo, tenemos, lo podemos decir como dos polos, Más ¿o no? sí, sí. La Ya, psicología como analítica extrovertido e junguiana, introvertido. por lo general, es una psicología de las polaridades, ¿sí? Tal cual como tenemos un ego, tenemos una contraparte inconsciente que es el self, ¿sí? Por lo cual, la polaridad está puesta dentro de esta mirada constantemente. ¿Qué pasaría, Nela, si una persona está muy cargada a un lado? Por ejemplo, una persona que es muy introvertida y toda, por ejemplo, todas sus máscaras deberían ser como desde ese lado, ¿no? ¿Qué quedaría en la sombra Perfecto. Lo que queda, en el caso de una persona muy introvertida? claro, lo que queda en la sombra sería la otra contraparte, en este ejemplo, la introversión, ¿sí? Y desde ahí, de alguna manera, vamos viendo que la psique tiene, o el alma, tiene un sistema innato de autorregulación. Entonces, lo que va a pasar es que yo me voy a Claro. identificar desde el ego con una persona más sociable o extrovertida, voy a ocupar una Mm, máscara que el resto va a reconocer como una persona sociable y extrovertida, pero en el trasfondo de mi inconsciente está esta introversión que lentamente va a empezar a llamar mi atención o a llamar la atención de mi ego solo para ser reconocida y integrada, ¿no? Y que yo llego idealmente en un momento a mirar ambas facetas, ¿no? Lo introvertido, lo extrovertido y decir, fantástico, puedo ocupar ambas de acuerdo al contexto o a la situación o a mi estado anímico, ¿sí? Se vuelven herramientas en el de, fondo. ¿Mm? de todas maneras, es como tener muchas más cartas en la baraja para poder Exacto. jugar este juego de la vida, ¿no? Y que es Nela, otra, mira, ¿sí? exactamente. Mira, por si acaso, así como hacer un breve ¿Ok? paréntesis, llegan comentarios que te llega, se escucha un poquito bajo Ok. todavía, entonces no sé si tienes audífonos a los cuales Me conecto. podrías incorporar. Perfecto, entonces por mientras Nela se coloca los audífonos, también recordarles y agradecerles también a todas las personas que nos están escuchando, les damos desde ya las gracias de Instituto Ser y Conciencia, visiten también nuestros cursos www.serinconsciencia.cl y estamos con un tremendo tema que tiene que ver con el mapa del alma, desde también entendida desde la psicología analítica junguiana. Ahora sí estamos, ¿Sí? ¿no? ¿Se escucha mejor? Se escucha súper bien. Yo por lo Súper. menos sí, y ahí nos pueden dar un feedback Eso, que también nos las vayan personas que nos están. contando. Así es. Bueno, entonces nos decías también que una de las como tareas importantes que tiene cada individuo es poder a lo mejor reconocerse, mirarse a sí mismo, pero también poder ir integrando de forma gradual quizás otras características también, ¿no? Eh, Como para no vivir de una forma polarizada. Exacto, la idea de la psicología analítica junguiana es una psicología de la totalidad, por lo cual la idea es poder Mm, volvernos seres humanos totales, ¿no? O completos, ¿sí? Y desde ahí es muy importante poder ir reconociendo estos aspectos más inconscientes, más negados, ¿no? Más no vistos o rechazados incluso, para poder de alguna u otra manera ir generando una nomenclatura más global, más íntegra de quién soy, ¿sí? Y por supuesto, ojalá pudiéramos tener la misma mirada para poder mirar al otro y ver que también es una totalidad en construcción, ¿sí? Y no definirlo o determinarlo con una sola mm. característica, sino entender que en él también habitan todo este esquema más o menos de la psique o del mapa del alma y de Jung que estamos viendo hoy, ¿no? Sea la introversión, la extroversión, sea la máscara, la sombra, ¿sí? Mm. Bueno, y qué importante lo que dices, porque muchas veces tendemos a definirnos o definir a un otro por conceptos o características súper categorizantes. Ajá,
y eso inevitablemente va limitando también el actuar del otro y nos va Totalmente. limitando también como personas y Exacto. de que podemos entender que podemos ser una potencialidad tremenda. Exacto. Por lo general, esta identidad que queda más fija, ¿no? Mm. Se va construyendo desde el ¿Ya? niño a medida va tomando contacto social, Claro. aprobación de padre y madre, contacto social, sea jardín, sala cuna, colegio, etcétera, y va construyendo lo que denominamos la máscara o la persona, ¿no? Que son principalmente una faceta que nos permite adaptarnos al mundo, ser queridos o aprobados por el mundo. El tema es que pareciese que nos vamos quedando un poco a veces pegados en esta identidad que forma el ego en torno a la Mm. máscara, nos definimos, nos determinamos, como decías tú, desde ahí, y vamos dejando todo el resto de la psique o del mapa del alma, ¿no? De lado, creyendo que esto soy, que me conozco, me determino, y la verdad es que el camino de la vida implica Sí. deconstruirse constantemente para poder realmente ir incorporando lo que realmente soy, ¿no? Y eso es impresionante porque, o sea, inevitablemente estamos, eh, no sé si la palabra es condenados, pero es como, visto que también de otro modo, es como está el cambio, está asegurado de forma constante. Lo que fuimos ayer ya no somos. Y si Exacto, uno mira nuestra historia, o sea, vamos evolucionando constantemente. exacto. Eh, Nela, la máscara, Ajá, ¿no? Tenemos por un lado lo que es la máscara, que es un poco como, según lo que tú dices, lo que se va formando y se va construyendo de acuerdo a las ideas familiares, a las ideas de sociedad, ¿no es cierto? exacto. Y las sombras, ¿dónde queda la sombra? La sombra se construye en conjunto con la máscara. Recordemos que esta es una polaridad, por lo Ujú, cual el niño va creciendo y en este espacio de sociabilización también tenemos muchas cosas que son rechazados del niño también, ¿sí? O de la persona. ujú, Y a medida estos contenidos se van rechazando, ¿no? Se van albergando en esto que denominamos la sombra, ¿sí? Que principalmente está más en el inconsciente y la idea es poder ir haciéndonos consciente de esta sombra para poder integrarlo en esta identidad. ¿Sí? Por lo cual, muy brevemente definiríamos la sombra como este espacio, ¿no? En el cual vamos dejando todo aquello que es rechazado por el resto a nivel social, pero por supuesto también aquello que niego de mí mismo, que no conozco de mí mismo, que no me gusta mm, de mí mismo. Y es importante también considerar que en la sombra no solamente hay aspectos negativos, ¿sí? Pueden haber aspectos muy positivos mm. de mí que han sido rechazados por Mira qué otro, interesante. como potencialidades, ¿sí? Como ciertos atisbos de potencialidades que no he podido desarrollar. ¿Mm? Como para poder ejemplificar, ¿se te ocurre algo, Nela, así como algún ejemplo para poder entender mucho más claro el tema de la sombra y cómo actúa también la máscara en una misma persona? Sí, sí. Para ponerlo bien simple, podemos tener a un niño 4 años que quiere saltar en la cama de los papás, ¿sí? Y va a llegar la ¿Ya? mamá, el papá, la abuela, el hermano, y le van a decir, no saltes en la Ajá. cama porque la desordenas, ¿ya? Tenemos que entender que el ¿Ya? niño va regulando su conducta de acuerdo al amor de los padres o los cuidadores, ¿sí? Por lo cual, si tiene una conducta que es más rechazada, va a sentir un poco inseguro este amor de papá, mamá, tal vez lo va a perder. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya vamos Mm, viendo cómo se construye una máscara, ¿no? El niño va a querer ser aprobado por papá, mamá o cuidadores, se va a bajar de la cama, va a dejar de saltar y su deseo creativo de jugar y saltar arriba de la cama inmediatamente se va a extrapolar a la sombra, ¿sí? Y es probable que este niño vaya creciendo ocultando o rechazando o no desarrollando mucho estos aspectos creativos, lúdicos, saltarines, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, la idea es precisamente en algún mm, momento de la vida reconectarnos con esta sombra, ¿sí? Con esta parte mm. lúdica de este ejemplo y que la pueda desarrollar y la pueda expresar libremente. ¿Mm? Es como cuando las familias, bajo este mismo ejemplo, dicen, mira, deja de hacer eso, eres un desordenado, y acá en esta familia, mira, somos todos muy ordenados, ¿no? Y Exacto. como el concepto de, eres ordenado, hay que ser respetuoso, hay que ser serio, hay que estar callado, se transforma como un marco valórico muy, muy valorado,
y que en el fondo, en otras palabras, como que el ser así te asegura el amor Exacto, de los padres. exacto, Y eso también va construyendo la máscara, ¿no? exacto. Qué Esa es la interesante cómo. máscara, ¿no? Ajá. Y la sombra, por otro lado, sería esto como de, bueno, el moverme, el conectarme con la creatividad, Ujú. con el La jugar, como espontaneidad, está mal visto, la exacto, espontaneidad, etcétera, como está mal visto, quedaría rechazado en mí. exacto. Nela, la sombra, lo Ujú. que está rechazado, lo que está reprimido de alguna forma también, cómo lo podemos encontrar después cuando vamos creciendo, cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos? ¿Cómo se puede manifestar? Ajá. Un Y mecanismo, aquí me sí, refiero, por ejemplo, dime, dime. no, justo te iba a preguntar eso, como los mecanismos, ¿no? Como de los mecanismos, por ejemplo, si se puede proyectar o cómo lo Exacto. podemos ver. Sí, tenemos mecanismos espontáneos en la psique y uno A de ver, ellos, como bien ajá, mencionaste, es la proyección y también existe la introyección, ¿ya? En la proyección lo que ocurre es que el inconsciente, como lo dice el nombre, se proyecta en la realidad o se proyecta en los demás, ¿sí? Precisamente con el objetivo de que el ego o el yo pueda tomar conciencia de estos contenidos, pueda verlos, pueda tener una perspectiva de aquellos, ¿sí? Y ese ujú, mecanismo que es la proyección en el otro, lo ideal dentro del trabajo terapéutico es poder tomar esos contenidos e introyectarlos o devolverlos a mi identidad y a mi psique y entender que finalmente son propios, son míos, ¿no? Y ahí estamos entrando a hablar un poco del trabajo con la sombra, ¿sí? Nela, y acá, mira, hay una ¿Sí? pregunta que dice, Toto SB dice, me confunde un poco la diferencia entre la persona y la máscara. Ok. Bueno, es para enredarse, ¿no? Sí, sí. Pero si le puedes aclarar Sí, claro. a Cuando nuestro amigo. hablamos de la persona o la máscara, en definitiva, al menos en lo que estoy expresando aquí, son sinónimos, ¿sí? Estoy hablando de la máscara o la persona, es la nomenclatura que ocupamos desde la psicología analítica, pero en realidad me estoy refiriendo a una sola cosa que tiene que ver con estas funciones más de adaptación o adecuación social que he venido aprendiendo desde pequeño y que muchas veces en el adulto queda un poco más fijo y arraigado en la identidad, ¿sí? Ujú. Y en este sentido, ¿quién se da cuenta de estos Ajá. fenómenos? ¿Quién se da cuenta de que, mira, toda mi vida he tenido estas características que surgieron de mi familia, por aceptación, etcétera? Esta es mi máscara, esta es mi sombra, esto es lo que he tenido rechazado, no me lo he permitido vivir. Ok, tengo estos dos fenómenos, ¿no? Ajá. ¿Quién se da cuenta? Ok, el que da cuenta de todo este proceso, como estuvimos hablando, es el ego, Ajá, ¿sí? El ego es en definitiva que el está que en el da centro. cuenta, ¿no? El que de alguna u otra manera integra para que esto se haga consciente, ¿no? Y yo pueda, entre comillas, ir armando mi identidad de una forma mucho más total y mucho más íntegra, ¿sí? Mm, Por lo cual es súper importante la pregunta, porque en definitiva es el ego el que hace el trabajo de la integración mm, psíquica. Es el ego el que toma todos estos contenidos mm, inconscientes, ¿sí? Que pueden aparecer en proyección externamente o pueden aparecer en un sueño internamente, ¿sí? Y es el ego el que dice, a ver, miremos un poquito esto, veamos qué nos trae, ¿ya? E integrémoslo dentro de mi personalidad y mi identidad. Entonces, mira qué me interesante. parece súper O importante sea, la pregunta, ¿no? Porque de alguna manera hoy en día todas las doctrinas New Age o espiritistas hablan de la eliminación del ego o si el ego fuese algo negativo, un enemigo, ¿sí? Y la verdad que desde esta como visión el ego es fundamental porque sin ego no podemos dar cuenta de nuestro proceso de autodesarrollo o autoconocimiento, sí, ¿no? No podemos hacer realmente un proceso de individuación o un proceso de desarrollo personal. totalmente. Sabes que hablando de esto, justo ayer me tocó atender a una ¿Ya? mamá eh, y resulta que fue primera sesión, ¿no? Y ella me decía, ¿sabes qué? En el fondo, con todo esto no puedo darle tiempo a mi hijo, estoy súper ansiosa, o sea, estoy preocupada de otras cosas, no juego con él, o sea, soy una mala madre, me Ok, decía muy angustiada. ya. Entonces, interesante porque yo le decía, bueno, ¿y quién se da cuenta de que eres mala madre, ¿no? Otro aspecto de ti que es mucho más compasivo, es más amable, está viendo y observando esta realidad. O sea,
si fuese mala madre en su totalidad, no se podría dar cuenta. Exacto. No podría observarse, porque no podría salirse de sí mismo para poder darse cuenta de que, mira, estoy ocurriendo esto. Y ahí puede venir una actitud mucho más compasiva con ella misma, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y desde, disculpa, y desde ese mismo ¿Sí? ejemplo es importante ver como, bueno, desde dónde me defino buena o mala madre. Volvemos a la máscara, Mm, ¿sí? La máscara de querer ser buena mm, madre. ¿Qué es ser totalmente, buena madre? ¿Cómo definimos ser buena madre? ¿Sí? Entonces me parece importante también reflejarlo así. totalmente. Y ahí te aseguro que en ese caso provenía de su familia, ¿no? Ajá. Como muy bien es como, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es Porque lo...? la sociedad nos Y muchas impone veces, algo, ¿no? ¿sí? Nos impone ciertos parámetros Justamente. de qué es ser buena madre o qué es ser buena persona. Y todos tratamos de ajustarnos a eso porque todos queremos ser buenas personas o buenas madres, ¿sí? Y aquí el gran trabajo en realidad es Mm, reconocer aquello que estoy dejando afuera de esa definición. Y todo lo que estoy dejando totalmente. fuera de esa definición, estamos entrando al terreno del inconsciente o al terreno de la sombra. Mira, y acá entramos en un campo como de poder también validarse y reconocerse a uno mismo, ¿no? Ajá, Y justamente con eso, Franco, CB27, ok. pregunta, cuando se tiene la posibilidad de conectar con la culpabilidad colectiva, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma para observarla y no enjuiciar con lo que se puede lograr conectar? Ok, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero al menos creo que Que- toca un punto importante que es, me voy a tomar de la culpa colectiva, ¿sí? Estuve comentando de que Súper. dentro de esta estructura, ¿no? De la psique o del mapa del alma que estamos viendo desde la psicología Ajá. analítica, ¿sí? Tenemos tres niveles y él está aludiendo principalmente a este nivel de la psique más profunda, que es el inconsciente personal, perdón, el inconsciente colectivo, ¿sí? En este inconsciente colectivo nos encontramos con toda la memoria de la humanidad, nos encontramos con los Mm, arquetipos, ¿sí? Nos encontramos con toda la herencia psicológica humana, nos totalmente. encontramos con todo lo que nos une como seres humanos. Entonces, él toma la culpa como, y lo voy a poner yo, como un arquetipo que nos conecta a todos, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido culpa, ¿sí? Ahora, no sé a qué Mm. iba la pregunta y ya no la logré entender bien. Yo creo que aquí pasamos a un tema interesante que tiene que ver justamente con los arquetipos, ¿no? ¿Ok? Los arquetipos tienen que ver con este tercer nivel que es el inconsciente colectivo. Exacto. Son los arquetipos, Ajá. tal cual como vimos que el yo es el centro de la conciencia, los arquetipos son el Ujú. contenido de este inconsciente colectivo. ¿Sí? Y por arquetipo estamos hablando muy simplemente de un correlato espiritual de los instintos, estamos hablando de un molde, estamos hablando de un patrón, estamos hablando como de una nomenclatura, ¿no? Que obviamente va influenciando en nuestra psique también. ¿Sí? Pero si te fijas, Mm, cuando llegamos a los arquetipos ya estamos hablando del macro y cuando hablamos del ego estamos hablando del micro, ¿no? A lo que estoy aludiendo es que vamos perfecto. encontrando un correlato mucho más divino, espiritual, versus el ego que nos está hablando un correlato mucho más personal y de identidad, ¿sí? Totalmente. Y mira, perfecto. Acá está, justamente hablando de los arquetipos, ¿Ok? aparece algo que es bien interesante que tiene que ver con los sueños, ¿no? ¿Ok? Y dice Cote.merino. Me he dado cuenta que mis sueños muestran información de mi inconsciente, Ajá. que yo no pienso, que integro, ¿cómo integro eso a mi yo? ¿No? Racionalizándolo, ¿cómo integro lo que surge a través de los sueños, esta información de mi inconsciente? ¿Cómo lo puedo ir integrando, me imagino yo, integrándolo a mi yo o a niveles más conscientes? ¿Cómo puedo hacer ese trabajo? Sí, creo que es importante también comentar que el inconsciente personal y colectivo nos habla en símbolos, ¿no? En imágenes, en Mm, sensaciones, en emociones, ¿sí? Y para de alguna u otra manera poder elaborar un sueño o tomar conciencia de él, como es la pregunta, ¿no? Es importante, por supuesto, poder primero vivir el sueño o dejarme impactar por el sueño. Si yo lo empiezo mm, a racionalizar, el símbolo muere, ¿sí? Entonces, aquí de alguna u otra manera, la primera vía es poder contactarme con la vivencia y la sensación del sueño y luego, por supuesto, tal vez en un acompañamiento terapéutico,
Obviamente podemos ir tomando símbolo por símbolo para ver qué quieren expresar este inconsciente hacia el ego, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con ella, el inconsciente algo emerge, algo quiere transmitirle al ego, ¿sí? Lo importante es que tengamos un poco la lectura de poder comprender el contenido simbólico para realmente profundizar en el contenido que el sueño quiere transmitir, ¿ya? Pero racionalizándolo no es la vía, o no desde este modelo. De todas maneras, y bueno, ahí también es bien interesante la función de los sueños porque de alguna manera también es como ayuda a la psique a mantener como este equilibrio Exacto, de las tendencias opuestas, exacto, ¿no? exacto, totalmente. Recompensan, ¿no? Estuvimos hablando hace unas Van semanas los compensando. sueños y vimos cómo los sueños de alguna u otra manera vienen a compensar la psique o trabajan en el equilibrio de la psique, ¿sí? Por lo cual comenté que ya es solo el hecho de soñar para Jung le parecía Mm. algo muy sanador y estamos hablando de un componente de salud muy importante. Y también que muchas veces hay sueños colectivos que tienen que ver y Exacto. conectan con el inconsciente colectivo, Tiene que ver con ¿no? estas presencias Mira, más arquetípicas, ¿no? totalmente. Mira, Deye Dai dice, en los sueños está el ego. Por ejemplo, yo necesito tanto ver a alguien o recibir un mensaje, puede que sea el ego. Ok, creo que el tema de los sueños está como bien solicitado, ¿no? Desde los sueños Sí, hemos visto totalmente. y hemos ¿Ya? hablado, ¿no? De que por lo general podemos hablar de que el ego, como está en la conciencia, por lo general en el sueño aparecen más contenidos simbólicos, inconscientes, pero podemos hablar en algunos sueños de algún ego onírico, ¿no? Que es alguna parte de nuestra Mm, psique que está ahí precisamente para darse cuenta de lo que está soñando. ¿Sí? Pero por lo general los sueños traen este contenido inconsciente con el objetivo precisamente de poder impactar o influenciar la conciencia o el ego. ¿Ya? Por lo cual, respondiendo a la pregunta, hay sueños que pueden tener un ego onírico y hay sueños que pueden no tener un ego. ¿Sí? En los sueños, por lo general, que estamos más de espectadores, que no me veo a mí, sino que simplemente esto parece como una película externa y yo simplemente soy un espectador de aquella. ¿Sí? Ahí hablaríamos precisamente que no hay un protagonista, no soy yo el protagonista, no está el ego ajá. onírico presente. Ahora, Mm, volviendo un poquito a esto del mapa del alma, ¿no? Es importante entender dentro de sí. esta dualidad que hemos visto ego-self, Ajá. hemos visto máscara-sombra, tenemos otros contenidos en este inconsciente, personales y arquetípicos, que son el ánima y el ánimos, ¿no? Esta energía más femenina, el ánima, dentro de la psique o del alma, y tenemos esta energía más masculina, que es el ánimos. Cuando hablo de energía, no me estoy refiriendo a identidad sexual, no me estoy refiriendo a orientación Mm, sexual, me estoy refiriendo a que todo ser humano, independiente de su identidad u orientación sexual, presenta estas dos energías psíquicas, ¿no? Como el ánimos pudiese ser más racional y el ánima pudiese ser más emocional. ¿Sí? Entonces, con eso, Claudio, ya vamos armando un poquito lo que es esto que es el mapa del alma, ¿no? Como para dejarlo entero. y bueno, también transmitirles a todos que estamos dando una estructura, un esqueleto, y para los que quieran Muy profundizar, evidentemente superficialmente. también, Sí. también van a poder aprender muchísimo más, bueno, con el curso que estás impartiendo acá con nosotros. Ajá, Volviendo al tema del ánima y ánimos, ajá. también hay una tarea para todos nosotros de poder integrar esa energía y integrar como esa otra energía, no sé si decirlo opuesta, ¿no? Pero Sí, sí, no como en los hombres. o contrasexual, ¿no? En el sentido de mi Ajá. identidad. ¿Sí? O sea que, por ¿Cómo ejemplo, sería ese trabajo? claro, por ejemplo, yo que puedo identificarme tal vez en este momento de mi vida con ser mujer, ¿no? Va a haber una contraparte de esa energía, ¿no? Que va a quedar en el inconsciente, ¿sí? Lo mismo que vimos del trabajo con la máscara y la sombra, se aplica también Así al es. ánima y al ánimo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy una persona mucho más lógica, determinada, todo lo quiero racionalizar, todo lo quiero tener en orden, todo lo clasifico, Ujú. estoy hablando de una característica mucho más animus, ¿sí?
Y por lo cual es muy probable que toda mi energía más cariñosa, cálida, suave, intuitiva, quede en este Ajá. inconsciente. Y la idea precisamente es poder ir conectándome con esta otra contraparte que ha quedado en el inconsciente o más sombríamente para poder integrarlo a mi identidad. Y volvemos que yo tengo energía masculina, tengo energía femenina y puedo ocupar ambas de acuerdo a la circunstancia, a la situación, espontáneamente lo que me nace, ¿sí? Y yo creo que también es una necesidad tremendamente importante en estos tiempos y de muchísimos años el que Totalmente, cada uno de nosotros logre esa integración, totalmente, ¿no? ¿no? Todo lo que hemos visto en Y el como sociedad, movimiento feminista, hemos visto cómo el hombre, ¿no? sí. Socialmente ha tenido que ir deconstruyéndose para poder integrar su aspecto femenino, ¿no? Sus emociones, su intuición, su tacto físico, ¿sí? Ha sido todo un trabajo del masculino en este movimiento social que hemos tenido y por supuesto ha sido todo un trabajo también para las mujeres poder integrar esta energía más masculina sin perder nuestra identidad femenina. ¿Sí? Y hay que importante ese trabajo también como para encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Exacto, exacto. La idea es integrar, Porque ¿no? si Porque si no, ambos nos la damos toda la polaridad. vuelta, Exacto. mm, así es. Bueno, el tema del ánimas y ánimos es un tema no solamente a nivel individual, sino que compete a nivel de país, a nivel de sociedad, Exacto. y siento yo que estamos en un proceso en que vamos a una integración y a un punto de equilibrio, ¿no? Como para poder vivir todos plenamente bien. Exacto. Bueno, queridos amigos, aprovechen, estamos ya en los últimos minutitos, ha pasado volando este tiempo, así que vamos haciendo como un orden de este mapa del alma, ¿no? Súper. ¿Cuál sería como, si pudiésemos hacer como una síntesis de esta estructura? Ajá. ¿Con qué nos encontraremos de todo esto que hemos hablado? Ok. Nos encontramos de alguna manera para ponerlo pedagógicamente y que se entienda, lo voy a poner en una esfera cerrada, ¿sí? Y esta esfera cerrada, Ajá, el aspecto más superficial o que tiene contacto con la realidad externa es la conciencia, que es este contenido principalmente donde tenemos un yo, tenemos un ego, que es el que da cuenta, el que nos diferencia del resto, ¿no? El que nos da una identidad, ¿sí? El que nos define, ¿ya? Y de alguna u mm, otra manera, este ego, este yo, que es la parte más externa, que tiene contacto con el mundo externo, también hay una estructura dentro de esta conciencia que es la persona o la máscara como sinónimos, que nos hablan más de las funciones sociales, adaptativas y aprobadas, ¿ya? Es precisamente la faceta de todo ser humano que nos permite relacionarnos públicamente con el mundo externo. Su contraparte de la persona y la máscara es ajá, la sombra, donde están albergados claro. todos esos contenidos inconscientes, rechazados, negados, abandonados, etcétera, ¿no? Que han sido escondidos, guardados o reprimidos en este inconsciente Ujú, precisamente por no encontrar alguna aprobación o por no encontrar alguna cualidad positiva en ellos o simplemente porque no han llegado al umbral de la conciencia, ¿ya? Y de alguna u mm, otra manera nos vamos encontrando también con el ánima y el ánimus, ¿no? En este inconsciente un poquito más biográfico, más personal, que es el inconsciente que nos habla Freud, ¿sí? Donde está toda ujú, nuestra historia de la vida, ¿no? Que recordamos, que podemos narrar, ¿sí? Y finalmente nos encontramos con esta última estructura más profunda, que es el inconsciente colectivo, donde está toda la herencia psicológica de la humanidad, que es precisamente lo que nos une con todos los seres humanos. Y aquí encontramos los arquetipos, ¿ya? Ahora, es súper importante entender de que cuando hablamos de la persona, la máscara, el ánima y el ánimus, estoy hablándolo en dos niveles. Estoy hablando a ajá, nivel personal, pero a la vez lo estoy ajá, hablando a nivel colectivo. Porque la persona o mm. la máscara, la sombra, el ánima y el ánimus, de alguna u otra manera, también son arquetípicos. ¿Sí? Entonces ahí ya nos vamos encontrando con este inconsciente más colectivo, cómo va influenciando en nuestra psique y por supuesto también cómo va moldeando nuestro ego a lo largo de la vida. Oye, tremenda Nela, porque con toda tu Tratando de aclaración, o sea, como sintetizarlo, queda, tratando de y- sintetizarlo y que más o menos quede un esquema claro, ¿no? Pero da para pero mucho, queda, Claudio, esto.
No, totalmente. O sea, esto que Nela hace parecer súper simple y súper sencillo y muy esquemático, en realidad tiene tremendas aristas y un mundo precioso para poder profundizar. Entonces, también desde ya los dejo a todos invitados a que puedan buscar la información en nuestra web, www.sericonciencia.cl. Busquen también ahí información sobre el curso de Psicología Analítica Junguiana o pidan también información y ahí les vamos a compartir todos los tremendos contenidos, todos estos temas, que acá lo vimos así, pero súper, Una súper, súper pinceladita. síntesis y aún así tremendamente bien explicados. Y yo creo que nos da tiempo para una última pregunta, Nela. Mira, Suculenta Tamich dice, volvemos al tema de la máscara, Ok. dice, ¿las máscaras se relacionan con los arquetipos? Sí, claro. La verdad es que toda la psique se relaciona con los arquetipos, ¿no? Pero al menos en Totalmente. términos de la máscara, por supuesto, la máscara tiene un contenido personal dentro de la psique individual mía, pero a la vez la máscara que yo ocupo para ser buena cocinera o para ser la payasa de la fiesta también es una máscara Mm, arquetípica. Todos podemos ocupar la máscara del payaso en la fiesta o todos podemos intentar ponernos la máscara de buen chef, ¿sí? Entonces, de alguna manera mm, es colectivo, pero la diferencia es cómo en lo individual yo tomo esta máscara y cómo la encarno yo en mi propia personalidad. ¿Sí? Ahí está la y diferencia, muchas ¿no? Ahí está la diferencia. Y muchas veces es tremendamente agotador para las personas vivir desde la máscara, ¿no? Exacto. Es como tener que representar este personaje todo el rato. Es súper, súper agotador, ya sea desde el florerito de mes o tener Ajá. que ser el alma de la fiesta, a tener que ser una buena mamá. O sea, toda esa construcción y cuando nos aferramos totalmente a ella sin poder ver la totalidad, o sea, es tremendamente agotador, ¿no? Qué importante también el mensaje que se ha transmitido de tener la posibilidad de tener que integrar otras características, otras dimensiones que nos permiten vivir de una forma mucho más libre, Exacto, más espontáneo, poder permitirnos más ser, ¿no? espontánea. Más allá de todo esto aprobado socialmente o de todas las aristas que nos puedan poner, creo que lo importante de esto precisamente es trabajar nuestras máscaras para tener una máscara mucho más espontánea, ¿no? Tener una máscara mucho más real o incluso poder jugar con las máscaras de acuerdo a mis necesidades. Pero ya no estoy atrapado en la máscara, ya no estoy fijado en la máscara, ¿sí? Que es muy angustiante como tú Totalmente, planteas. totalmente. Oye, Nela, bueno, ya estamos llegando Súper. al final. Quisiera aprovechar también de invitar a todos, más tarde, a las 10 de la noche, Uh-huh. nos ha hecho una especial invitación, dibújame.cl, para poder ser entrevistados nosotros. En esta Súper. oportunidad voy a estar yo. Me invitaron a hablar del tema de cómo manejar o el control de la ansiedad, qué es la ansiedad y cómo vivirla en estos momentos. Muy Así que interesante. vamos a entrar igualmente desde nuestro Instagram, Instituto Ser y Conciencia, y vamos a estar participando también con los amigos de dibujame.cl. También nos han llegado otras invitaciones de poder participar en otras redes, así que ahí también les vamos a estar comentando estas oportunidades, dejarlos a todos súper invitados a este curso de psicología analítica junguiana. Es una introducción, pero es tremendamente profunda también. Se van a abarcar temas muy interesantes, así que pídanos información. Y Nela, bueno, ya estamos llegando al cierre, así que me gustaría dejarte con algunas palabras para el cierre. Ajá. Principalmente agradecerles a todos los que se conectaron con nosotros por el interés, por las preguntas, la colaboración. No podríamos Mm, hacer esto si no estuviera la gente interesada preguntándonos. Y obviamente dejarlos súper invitados como al curso que vamos a impartir en el instituto. Y por supuesto, cualquier duda pueden contactarse con el instituto, con Claudio, conmigo, y vamos a estar aquí para poder ayudarlos u orientarlos. totalmente. Bueno, para muchas personas también que preguntan, ¿dónde podemos encontrar? Llegué tarde o qué sé yo, o Ajá. no alcancé a verlo porque tenía cosas que hacer. Están en nuestras redes, no se preocupen, están en Instagram y ya desde hoy día vean todas las entrevistas desde Facebook. Así que también busquen nuestro Facebook, ahí se los vamos a compartir. Y Súper. incluso estamos haciendo, hoy día hicimos una prueba, Nela, hicimos una transmisión al mismo tiempo de Instagram y de Facebook. Eso. Así que ya nos sumamos al Vamos tema avanzando. tecnológico, pero ya con todo. Así es, así que ya
A todos los amigos desde Instagram, Facebook y YouTube, búsquenos en nuestras redes y ahí van a estar todos los videos y tremendas entrevistas como la del día de hoy. Nela, te mando un tremendo abrazo A y ti, bueno, un abrazo para todos los que hoy día compartieron con nosotros. muchas gracias por la invitación y cariños a todos. Chao, Nela. Chao.